Queridos amigos, volvemos con el maestro Borges, pero este no es el mismo Borges del programa anterior, aunque los dos los pueden conseguir juntos en esta espléndida edición de la Biblioteca de la Memoria Literaria. En efecto, después del programa de Borges en blanco y negro que ustedes conocieron, tuve la oportunidad, y les puedo decir incluso las fechas, de que ese primer programa ocurrió el 8 de septiembre de 1976 y que exactamente en 1980, con exactitud, es cuando, con motivo de haberle sido concedido el premio Cervantes, invité de nuevo al maestro Borges a otro A Fondo, un A Fondo 2, con otros temas, con el mismo Borges de siempre, más laureado que nunca. La fama, lo que decía Kipling, el fracaso y el éxito son dos impostores. Hay que saber enfrentarse con ellos. No tienen importancia. Nadie fracasa tanto y nadie tiene tanto éxito. En un momento verdaderamente estelar de su vida y además estrenando el color en la televisión, lo cual también fue realmente una cosa muy celebrada por todo el público que ha tenido oportunidad de incorporarse a la televisión que todos soñábamos y que desde entonces ya ha estado con ustedes y con nosotros. Uno cree estar solo y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está en el centro de una especie de un vasto círculo de amigos invisibles, de amigos que uno no conocerá nunca físicamente, pero que lo quieren a uno, y eso es una recompensa más que suficiente. Vamos pues con el maestro Borges en la plenitud de su triunfo, con ese gran premio que orlaba a su frente y con el aplauso de todos los lectores en español del mundo que han creído en Borges y que le siguen amando y le amarán siempre, como ustedes y como yo. El maestro Borges a todo color. El 23 de abril de 1980, el rey de España hizo entrega a don Jorge Luis Borges del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel Cervantes 1979, cuyo diploma están ustedes contemplando en este momento. Ha sido una gran alegría para todos los que amamos a Borges, para todos los que le hemos leído siempre, para todos los españoles, para todas las gentes unidas por este vínculo común que es la lengua, que se haya reconocido con el más alto galardón de nuestras letras a un hombre que ha dedicado toda su vida precisamente a la literatura y precisamente a nuestra lengua. Dijo Borges una vez en uno de sus poemas inolvidables: mi destino es la lengua castellana. El maestro Borges había estado ya en este programa hace unos años, exactamente el día 8 de septiembre de 1976. ¿Se acuerda, maestro? Pero desde luego, es inolvidable el hecho, no la fecha, yo creo. Pero nosotros, no recuerdo fechas, aunque tuvimos ocasión de vernos después con el maestro Borges en otras ocasiones, bueno, y de ofrecerla a los amables espectadores de esta televisión, nosotros pensamos que era absolutamente necesario tener otro encuentro en esta grata efemérides con Jorge Luis Borges. Muchísimas gracias. Que está más joven que nunca. Yo lo encuentro con una piel todavía más tersa que en las últimas veces. Apenas 80 años. Apenas 80 años de nada. De nada, sí. Maestro, ¿qué ha significado para usted? Esta es una pregunta tópica pero inevitable, este reconocimiento oficial por la cultura española de sus méritos. Ha significado algo muy injusto y muy agradecido por mí. Yo no merezco ese premio, bueno, ningún otro, pero me alegra saber que he sido leído por quienes dominan la lengua castellana, que he sido juzgado merecedor de ese premio. Además, la vida del escritor es una vida solitaria, uno cree estar solo y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está en el centro de una especie de un vasto círculo de amigos invisibles,
de amigos que uno no conocerá nunca físicamente, pero que lo quieren a uno, y eso es una recompensa más que suficiente. Y yo agradezco ahora a cada uno de los jurados, y a toda España, desde luego, a la generosa e injusta España. Maestro, es curioso que uno de los fenómenos que pueden advertirse hoy en torno a su figura y a su obra, en lo que podemos llamar con una palabra horrible, pero que estuvo de moda hace unos años, el boom Borges. La verdad es que vamos a hacer... El boom Borges. El boom Borges. A usted se le lee hoy en todo el mundo, es usted escritor de moda en Estados Unidos. Sí, es raro, sí. No estoy asombrado. Encontrarme con amigos en todas partes, saber que son amigos míos a pesar de haber leído mis libros. Y eso ocurre en todos lados. En el Japón lo comprobé también. He sido traducido al japonés, he sido traducido, bueno, al hebreo, al ruso, a muchos idiomas, al islandés incluso. Una de las cosas más bellas... Yo no sé qué explicación puede haber, si es que hay algo explicable en el mundo, de lo cual dudo. Hay una cosa enormemente bella y conmovedora, que es el interés que sienten por usted los jóvenes en todas partes. En España, concretamente, que es naturalmente nuestro país y donde tenemos una observación más directa del hecho. Yo sentí eso cuando fui profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo traté de ser mi amigo de los estudiantes y todos ellos me habían leído. Yo decía, no, olvídense de mí, piensan en De Quincey, en Dickens, en Kipling, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. ¿Por qué cree que usted que llega tanto a los jóvenes que por otra parte están más bien, digamos, desde el punto de vista de las actitudes políticas, en un extremo completamente opuesto al suyo, están en un radicalismo? Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista, ciertamente, bueno... Esto no soy peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la manera spenceriana, creo en el individuo y no en el Estado. De usted se han dicho cosas tan asombrosas. Cuando cumplió 80 años, todos los periódicos del mundo dedicaron páginas y páginas a estudiar. Fue una fecha muy triste para mí. ¿Por qué? 80 años son como una lápida. Cuando Paul Boursac cumplió 80 años, dijo, no, 80 es muy pesado. Digamos más bien, en francés, 80. He cumplido 4 veces 20 años, lo cual es más liviano. Sí. Usted me había dicho una vez en su casa de Buenos Aires que estaba cansado de vivir. Sí, estoy cansado, pero con todo yo querría que los astros me depararan un año más. Quiero concluir un libro de cuentos fantásticos. Quiero concluir una traducción de Angelus Silesius, el místico alemán del siglo XVII, al castellano con José María Kodama. Quiero escribir algunos poemas y, sobre todo, me gustaría conocer físicamente la China y la India, 2 países que de algún modo he conocido siempre y que quiero mucho, bueno, a través de tantos textos. Lo más probable es que no un año, sino muchos más, ¿no? No, yo no querría, no. ¿No querría usted llegar a la edad de su madre, por ejemplo? No, fue atroz. Yo he visto la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, la muerte de mis 2 abuelas, y todos impacientes, todos deseosos de la muerte. Aparte de que en su familia ha habido otros que han buscado la muerte directamente. Sí, cuando mi madre cumplió 95 años, era muy criolla, me dijo, 95 años, qué horror, se me fue la mano. Pero llegó a cumplir 99 y tenía el temor de llegar a 100, lo cual hubiera sido atroz para ella. Decía, maestro, que cuando usted cumplió 80 años... yo leí algunas de las cosas que dijeron tantos escritores. Juan Liscano dijo que su obra produce un estado mágico de pensamiento y descubrimiento. Y bueno, ojalá refleja y encadena en sus espejos bifurcaciones, mandalas, laberintos, ruinas circulares y cronologías ficticias la conciencia del mundo. Bueno, ojalá yo hubiera escrito eso o yo hubiera hecho eso. Su amigo Manuel Mujica Lainez dijo que usted está ahora joven e imperturbable, fiel a sí mismo, revistiendo para todo la importancia de un lujo extravagante y magnífico de la civilización. Bueno, es el estilo suntuoso de Mujica Lainez, más que el tema, lo que inspira esa frase. Que se ha incorporado, dice, a la floresta de los símbolos de que habló Baudelaire como otro mito refulgente. Bueno. Todo es el estilo barroco de Mujica Lainez. Humberto Mata dijo que el mejor escritor del mundo, a nivel sin duda alguna mundial, el mejor escritor del momento es Borges,
y que la literatura ha llegado con usted Es un gran pesimismo, pensar que yo soy el mejor escritor. ¿Cómo serán los demás? a un punto tal de perfección y síntesis, a un nivel tan elevado de sencillez y claridad que parece imposible dar un paso más, Bueno, etcétera. Podríamos estar sería muy viviendo triste, mucho pero ya rato. fuera el fin de la literatura. Sería No. tristísimo, sería el hito, sí. ¿Usted cree que un paso más sí se podrá dar? Pero ¿no? miles de pasos más y desde luego olvidarse de mí. Estábamos hablando hace unos momentos de su madre, pero me gustaría que, si le parece, recordáramos que en el soneto La lluvia del libro El Hacedor, Sí. aparecido el año Hablo de mi 60, padre, usted habla de su mi padre. y de De la aquel voz, patio. la voz Sí, deseada de su padre. Sí, y de aquel patio en el entonces arrabal de Palermo, el Exacto. arrabal de Nicolás Paredes y de Carriego, así. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto Claro. patio que ya no existe. Claro, la parra del segundo patio, la entrevista parra de otro poema mío, porque desde la calle, dejando abierta la puerta del zaguán, se puede entrever la segunda, la parra del último patio, de uva negra siempre, sí. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Sí. Sí. Bueno, ese soneto está bien, ¿eh? Porque al decir que no ha muerto, el lector entiende que ha muerto, ¿no? Y yo lo digo usando palabras contrarias, ¿no? Que vive y que no ha muerto solo si es de los muertos. Sí. A su padre, ¿cuántas cosas le debe usted, aparte del Yo le hecho debo de vivir? todo. Bueno, ante todo, yo diría que la biblioteca de mi padre ha sido el acontecimiento capital de mi vida. Yo diría que a diferencia de Alonso Quijano, que se atrevió a salir y a tratar de ser y a lograr a veces ser Don Quijote, yo no he salido nunca de esa biblioteca. Yo sigo en casa releyendo los libros que leí entonces, releyendo la segunda parte del Quijote, bueno, la obra de Kipling, la obra de Wells, y otro que agregué después, la obra de Conrad, y lo que leí un poco después, la obra de Schopenhauer, la leí en alemán, porque yo me enseñé alemán en 1916 para leer a Schopenhauer. Schopenhauer me fue dado con otros dones también. En cuanto a mi padre, bueno, él era hijo de una madre inglesa que vivió 4 años frente al desierto, en Junín. Mi abuelo, el coronel Borges, era jefe de las 3 fronteras. Es un lindo nombre. Es decir, frontera norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Y mi abuela pasó 4 años allá en Junín, el último pueblo que había. Más allá estaba la Pampa, la dilatada Pampa, con los indios nómadas. El gaucho era sedentario, en cambio. Y mi abuela vivió 4 años allí, acompañada, bueno, por su amor, por la Biblia y por Dickens. ¿Usted ha contado alguna vez que su padre se ufanaba un poco de su sangre sajona, Sí, pero al mismo pero tiempo... que bromeaba también sobre Sí, ella? la broma puedo recordarla ahora. Mi padre, que tenía el orgullo, como yo tengo, de la sangre inglesa, me dijo una vez, la gente habla tanto de los ingleses, que al fin y al cabo, ¿qué son los ingleses? Unos chacareros alemanes. Su padre ha dicho usted también que Era era profesor de profesor de inglés, ¿no? No, de psicología. De psicología. Yo soy profesor de literatura inglesa. Era abogado, decía que el derecho, era como estudiar, bueno, las leyes del ajedrez o del truco. Era, bueno, era spenceriano, anarquista individualista, agnóstico, Muy inteligente. muy inteligente, sí. Y él me dijo a mí que leyera todo lo que pudiera, que solo escribiera cuando sentía la íntima necesidad de hacerlo y que sobre todo no me apresurara a publicar. Y leyendo una biografía de Emily Dickinson encontré un dictamen de ella. Ella dijo que publicar no es parte esencial del destino de un escritor. Por eso su admirable obra fue publicada póstumamente. Pero mi padre pensaba eso también. Mi padre escribió y destruyó muchos libros. ¿Se comunicaron ustedes bien? Sí, muy bien. Salvo que él no quiso darme ningún consejo literario. Yo le entregué a él, bueno, el manuscrito de mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, que se publicó en 1923. ¿Su padre hizo algunas correcciones en ese libro? Mi padre hizo muchas correcciones, pero no me dijo nada. Y después de su muerte encontramos un ejemplar del libro acribillado de aniquilaciones, de correcciones, de variantes, y yo aproveché casi todo eso para la reedición del libro
un poco más decorosa. De modo que las versiones actuales ya son en colaboración con su padre. Ya son, sí. Usted también y me gusta mucho pensar eso, sí. ¿Usted también colaboró con él en su libro El caudillo? No. Dicen que usted le dio algunas metáforas. Algunas metáforas que te afean. Del expresionismo. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero mi padre... ¿Se arrepiente? No, pero mi padre me contó poco antes de su muerte el argumento que ese libro hubiera debido tener. Y me pidió que lo revisara y que lo publicara. Y en cuanto llegue a Buenos Aires voy a hacer eso. Voy a reescribir ese libro, no según mi criterio, sino según, bueno, el criterio de mi padre, o lo que yo puedo intuir de ese criterio a través de las parcas. ¿A usted lo que él me dijo, sí. ¿El libro a usted qué le parece? A mí me gusta mucho, pero desde luego lamento algunas intrusiones, bueno, algunas metáforas excesivas. Del joven Borges. Sí, que no le gustaban a mi padre y que las puso por amor, por cortesía, por piedad, sí, por amor, desde luego, sí. Es un hombre admirable, mi padre. Pocos ejemplares se conservan de ese libro de su padre que se publicó en Palma de Mallorca, sí, bueno, en el año 21. Sí, bueno, queda uno en Buenos Aires que yo tengo en casa y que voy a usar para reescribir todo, según voy a tenerme sobre todo a la voz de él, al estilo oral suyo, que no siempre fue el estilo escrito del libro. ¿Qué diferencias hay entre el Borges oral y el Borges escrito? Y el Borges oral, como ustedes comprueban, es muy tartamudo, sí, muy imperfecto. Y en cambio, bueno, pero es más... yo quisiera que el Borges escrito fuera desde luego menos gárrulo, menos palabrero, bueno. Pero es mucho más sencillo, mucho más cálido el Borges oral, ¿no? ¿No? Caramba, ese es un fuerte argumento contra el Borges escrito. No. Sí. Bueno, volvemos a ese libro de su padre. Sí. Se publicó... Es una novela histórica entrerriana. En la imprenta de Juan Guasp Reinés. Exacto, de eso no sé. Y hay un solo ejemplar en Mallorca que se conserva en la Biblioteca Provincial, que tuve el gusto de ver allá. Sí. Entonces habrá 4 o 5 ejemplares en el mundo. Salvo que hayan sacado fotocopias, espero que no. Bueno, ahí está la historia un poco de la guerra civil en los tiempos... Sí, claro, en la época de la Confederación. En la zona de Entre Ríos. Sí, ¿no? Sí, viene a ser la guerra entre Buenos Aires y los jordanistas, que sublevaron Entre Ríos y que habían asesinado a Urquiza. Y entre los conspiradores estuvo José Hernández, autor de Martín Fierro. Qué curioso. No, él era federal y él creía que Urquiza había traicionado la causa de la Confederación. Por eso los caudillos de Entre Ríos decidieron su muerte. Y la muerte de Urquiza se parece mucho a la muerte de Pizarro. Cuando yo leí, siendo chico, la historia de la conquista del Perú de Prescott, llegué a la muerte de Pizarro, pensé, bueno, esto yo lo conozco, claro, era más o menos la muerte de Urquiza. Es decir, entra en una partida en el palacio. Bueno, se encuentra con Pizarro y lo matan, o se encuentra con Urquiza, que ayudaba, pues su hija, dicen, se defendió. Y luego la primera puñalada, fue un oriental con un nombre no recuerdo en este momento, algo Flores, o según otros, un negro llamado Luna. Silo Valdés le dedicó un poema que dice, negro, llamarse Luna, como queriendo blanquear, como queriendo blanquear. Bueno, y la novela de mi padre se refiere a aquella época. Y creo que el héroe... El caudillo. El caudillo, sí, le manda, yo creo que era un jazmín tal vez. Y él sabe que al recibir ese jazmín significa que Urquiza ha sido asesinado. Esa flor viene a ser la letra, la palabra de un crimen. Y luego vino la guerra, guerra contra los jordanistas, y mi abuelo comandaba el 2 de Infantería de Línea. Y lo mandaron a Paraná, porque la ciudad estaba sitiada por los gauchos. Y él levantó el sitio y conoció a una señorita inglesa. Bueno, y aquí estoy yo, se casó con ella y aquí estoy yo. Sí. Vamos a seguir recordando algunas cosas de las que hemos encontrado por ahí en los textos suyos, en un libro que se llama... Tengo mucha curiosidad. Diálogo con Borges, de Victoria Ocampo, que es un diálogo en el que hay algunos datos interesantes y sobre todo lo más importante yo creo que son las fotografías. Yo creo que sí. Que son fotografías de los padres de Borges siendo niños. Sí, claro. De los abuelos. Esas abuelos. fotografías en casa, sí. Está mi bisabuelo, Suárez creo, sí.
Usted le dijo a Victoria Ocampo, entre otras cosas, Yo no recuerdo lo que le dije. mire, le dijo, alguna vez me dijo mi padre que me fijara bien en los uniformes, en las tropas, en los cuarteles y en las banderas, en las iglesias, en los curas y en las carnicerías, Y en las aduanas. porque todo eso estaba a punto de desaparecer. Y que Bueno. usted podría contarlo así a sus hijos. Sí, pero tendremos que esperar quizá La algunos profecía- años para que ocurra todo eso. Pero ojalá sea profético eso. ¿no? Dijo Una usted- profecía dijo prematura, ¿no? Todavía se ven militares y banderas y fronteras también, y discusiones sobre fronteras, todo eso. perdura Dijo usted todavía. que era Y tan nacionalidades, lo cual es absurdo, sí. Decía usted que su padre era tan modesto que Sí. hubiera preferido ser invisible. Sí, sí, cuando fuimos a Suiza, él me dijo, yo voy a Suiza porque no me conoce nadie. Yo quiero ser el hombre invisible de Wells. Y además lo soy, agregó. El hombre invisible de Wells. Sí, y además lo soy, agregó, porque... En uno de sus Sabe, últimos libros de anónimo. versos, que me parece que es del año 76, La moneda de hierro, Yo no recuerdo nada de ese libro. ¿Tiene usted- Bueno, únicamente que es malo, pero que hay un poema... no, malo no, y La- hay un poema la- dedicado a su padre también. Ah, sí, ese puede estar bien. Y hay un poema también, La luna, creo, ¿no? De 5 versos o 6. Sí, Creo sí. que es bueno, sí. Lo demás puede olvidarse. Le dice usted a su padre, tú quisiste morir enteramente, Sí. la carne y la gran alma. Tú quisiste entrar en la otra sombra sin la triste plegaria del medroso y del doliente. Efectivamente, él murió sin oraciones y sin quejas también. Te hemos visto morir con el tranquilo ánimo de tu padre ante las balas. Claro, porque mi abuelo se hizo matar en el año 74, sí. Es el que se montó en su tordillo con Sí, un sí, poncho sí, blanco. Con un poncho blanco, sí. Y Sí, cabalgó hacia el sí, enemigo. Sí, y cabalgó al trote para darles tiempo a los otros. No al galope, fue al trote. Al trote. Recibió 2 balas. Las primeras balas de Remington que se usaron El en el Remington, país, sí. que se estrenó entonces. Claro, lo traían de la guerra civil de los Estados Unidos, sí. Decía usted, la torpe parca fue cortando el hilo. Te hemos visto morir sonriente y ciego. Nada esperabas ver del otro lado, pero tu sombra acaso ha divisado los arquetipos últimos que el griego soñó y que me explicabas. Claro, cuando yo era chico, él me explicó los problemas esenciales de la filosofía sin una sola fecha, sin un solo nombre propio, con ejemplos. Por ejemplo, no sé, una mandarina le ayudó a explicarme el idealismo de Berkeley, el valor del ajedrez, las paradojas de las aporías de Zenón, y luego me dio un libro de historia de la filosofía y vi que ahí estaba todo. Lo que me había propuesto un juego de sobremesa. En cambio, de su madre ha escrito usted poco. Bueno, he escrito un soneto demasiado famoso que se llama Sí. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y una página que figura al frente de todas sus obras. Ah, sí, sí. Una Poéticas, dedicatoria. una sí. dedicatoria. Yo creo que está bien esa dedicatoria. Está muy bien. Sí. Por aquí debe estar. A ver, me gustaría oírla. ¿No se acuerda? Yo no tengo libros míos en casa y siento una gran curiosidad en lo que se refiere a mi obra. Pero trato de leer a otros autores. Dice a Leonor Acevedo de Borges. A ver. Quiero dejar escrita una confesión que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre les ocurren a todos. Sí. Estoy hablando de algo ya remoto y perdido, los días de mi santo, los más antiguos. Claro, mi santo es mi cumpleaños en Buenos Aires, claro. Yo recibía los regalos y yo pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada para merecerlos. Sí, me avergonzaba. Como dice Los usted ahora regalos, sí. del premio Cervantes. Sí. Por supuesto, Es otro regalo. por supuesto nunca lo dije, la niñez es tímida. Desde entonces me han dado tantas cosas, me has dado tantas cosas y son tantos los años y los recuerdos. Padre, Nora, los abuelos, tu memoria y en ella la memoria de los mayores. Claro, cuando ella me hablaba de los esclavos, de la independencia, sí. Los Las patios, estancias, los como- esclavos, el aguatero, la carga de los húsares del Perú y el oprobio de Rosas. Sí, Tu prisión valerosa cuando tantos hombres callábamos. es verdad. Ella padeció un mes de prisión. Y todo el país callaba. Todo el aguanta. país callado. Sí. Las mañanas del paso del molino de Montevideo, Ginebra sí. y de Austin. Claro, en Texas. Mi madre al volver decía, yo como buena argentina y como buena tejana pienso de tal modo. Ella quiso mucho a Texas. Las compartidas claridades y sombras, tu fresca ancianidad, tu amor a Dickens y a esa de Queiros, madre vos misma. Aquí estamos hablando los dos y todo el resto y todo lo demás es literatura, como escribió con excelente literatura a Verlaine. Sí, claro, el tú le restes literatura. Tú le res es literatura. Sí.
Esta es la preciosa Es una linda dedicatoria. dedicatoria que está en el frontis de todos los libros de Borges. Bueno, es donde tiene que estar ella, tiene que estar siempre. Disfrutó usted largamente Yo de su cuando madre. cada noche, cuando vuelvo a casa, me asombro sinceramente de que ella no esté en su dormitorio. A veces me distraigo, por ejemplo, cuando me despierto. Digo, voy a contarle este sueño a madre. Y luego recuerdo que hace 5 años que ha muerto. Pero el primer deseo mío, así, entre el sueño y la vigilia, es contarle lo que he soñado de mi madre. Y eso se repite, bueno, de todas las mañanas, ya que siempre sueño y siempre nos contamos los sueños. He visto cuando le visité en su casa que conserva usted su habitación tal cual. Sí, yo no quería tocarla. Ella me dijo que yo podía tener mi escritorio allí, pero es una profanación. Además, yo no quiero, digamos, bueno, confesarme que ella ha muerto. Yo quiero jugar a la presencia de ella. Yo quiero jugar a su, bueno, perduración. Vi que un rayo de sol entra por los visillos, por entre los visillos, y vi que su gato, su viejo gato, estaba muy a gusto en esa habitación. Sí, ese gato que ella nunca conoció porque ella les tenía miedo a los gatos. ¿Ah, sí? Pero creo que ahora se habrán hecho amigos, ¿no? Es posterior. Claro. Su sombra y el gato, que se llama Beppo. Se llama Beppo el gato. Sí, como un personaje de Byron. Se llamaba Peppo, porque era el barrio italiano de La Boca. Beppo es muy feo. Yo le puse Beppo, cambié una letra y bueno, y agregué la presencia de Byron. ¿Qué gato es el gato al que usted se dirige en el Oro de los Tigres? ¿Es ese? ¿Es Beppo o es otro Yo gato? creo que sí. No ha habido otro gato en mi vida. Usted le dice que no son más silenciosos los espejos ni No, más no, no. furtiva el alba No, aventurera. cuando yo escribí ese soneto yo no lo conocía a Beppo. No conocía a No, Beppo. fue un soneto profético, digamos, para usar una palabra campanuda. Es profético porque dice, entre otras cosas, por obra indescifrable de un decreto divino te buscamos vanamente, más remoto que el Ganges y el poniente, tuya es la soledad, tuyo el secreto. El Ganges y el Poniente debe ser un plagio de Juvenal, creo, ¿eh? Sí. Vamos a decir esto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Cuando desciende está bien, ¿eh? Porque uno siente que el gato es una divinidad, ¿no? Así que, bueno, que el gato es muy superior a uno, ¿no? Que se deja acariciar. Se bueno, deja acariciar sí, un poco también por sí, es un condescendencia. Dios bueno, sí. claro, por eso sí. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido el amor de la mano recelosa. El amor de la mano reservosa, exactamente. Yo lo acaricio con timidez. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Y después escribí otro soneto, ya dirigido directamente al gato. A su gato. Sí, que se llama Beppo, que no está en ningún libro todavía. Pero que aparecerá en cualquier Sí, libro. sin ¿no? duda. Yo me refiero Futuro. a un momento, no sé qué, que me impresionó. El hecho de que el gato se miraba en el espejo y no podía saber que esa imagen fuera él. Escribí un soneto sobre eso. Señor Borges, que quiere usted reclinar un poco, me dicen los de las Déjelo. cámaras, para verle a usted mejor. Así. Bueno, que yo no sé si es vale que la pena verme mejor, pero en siempre fin. vale la pena. Bueno, muy bien. Ofrezco mi decrepitud a sus ojos. No, Sí. por Dios. Volviendo a hablar de sus antepasados, hay un tanca en el Oro de los Tigres, esos 5 versos sí, sí. bellísimos. Claro, tanca vienen a ser 5, 7, 5, y 7 y 7 sílabas, es decir, un alejandrino final, sí. 5, 7, 5, 7, 7. No sé si he observado bien las reglas. En este caso, sus 5 versos dicen no haber caído como otros de mi sangre en la batalla, Claro, eso es directamente... ser en la buena noche el que cuenta las sílabas. Porque usted ha sido, no la primera, la segunda excepción de una estirpe de guerreros. La primera fue su padre. Sí. Los demás fueron sí soldados, estancieros, y por el lado de mi abuela, pastores, predicadores metodistas, que recorrieron Inglaterra, bueno, con su mujer y con su Biblia, y predicaban. Yo que padecí la vergüenza de no haber sido aquel Francisco Borges que murió en 1874, Sí. o mi padre que enseñó a sus discípulos el amor de la psicología y no creyó en ella. Cierto. Olvidaré las letras que me dieron alguna fama, seré hombre de Austin, de Edimburgo, de España, y buscaré la aurora en mi occidente. En la ubicua memoria serás mía, patria, no en la fracción de cada día. Está Ahí bien. está señalando usted la enorme Cierto, sí. diferencia Es que cierto. hay. Claro. Y son buenos versos, aunque yo los haya escrito, ¿eh? Es que algunas veces Es que a veces hasta los grandes claro, escritores aciertan. Es cierto, uno se distrae a ratos, ¿eh? Entonces, es otro el que escribe. Vamos a hablar de su hermana, de Nora. Sí. Nora es una pintora magnífica, una Sí. pintora que ha cambiado de estilo varias veces. Pero ¿no? curiosamente, Nora empezó siendo expresionista. Yo recuerdo
grabado a madera de ella, titulado La Bomba, que ella, bueno, creó en Barcelona, yo creo, en 1919. Había estallado una bomba y ella hizo un grabado y en el centro había una gran claridad que era la bomba. Y luego, a los lados, gente oscura y ennegrecida y retorcida huyendo. Y luego ella pintó muchas, bueno, escenas de la pasión, flagelaciones, crucifixiones. Ella pintaba de un modo muy, muy violento. Y luego, como Stefan George, pensó que el arte debe dar paz, que no conviene ser violento. Y le hicieron una vez en el diario de La Nación, le preguntaron, ¿qué es la pintura? Y ella dijo, la pintura es el arte de dar felicidad mediante colores y formas, de dar felicidad, que es lo que le preocupa siempre a ella. Y una vez ella me reprochó una frase y me dijo, ¿por qué has dicho tal cosa? Con eso no has dado Felicidad. Sí, a nadie. Es una persona esencialmente bondadosa, muy delicada, y que conoce muchísimo la historia del arte. No le gusta que la llamen ingenua, porque cada uno de los cuadros de ella está planeado. Ella, antes de pintar un cuadro, ella dibuja una serie de líneas que van a ser como el plano del cuadro sobre la tela y luego la sigue. Hablando de ese cambio de su pintura, usted dijo una vez que había dejado la diablura y la travesura para ingresar en la benigna secta de los ángeles. Yo dije eso, sí. Y está bien, en la benigna secta de los ángeles. Y secta, no sé que está bien porque le quita solemnidad a la frase, ¿no? Digo, si hubiera sido orden o jerarquía, la muy secta. pobres. Pero secta es mejor, la secta de los ángeles resulta modesto. Y hablando de sus juegos infantiles con ella, con su hermana, decía usted que ella era el caudillo en los juegos, era la que iba por delante y le forzaba a usted a subir a un molino. Sí, o a la azotea de casa, por ejemplo, que era una casa de altos. Había, bueno, muy pocas casas de altos en Buenos Aires. La nuestra era una de ellas, sí. Era muy audaz y ahora no, ahora es una persona tímida. Y usted la seguía porque no tenía el valor de decirle que no. Exactamente. Sí, ¿Usted era más tímido que Nora? Sí. Bueno, yo soy más tímido que cualquiera, aunque parece una bravata eso. De Nora puede haber algo, ha dicho usted también, de los pastores protestantes del lado inglés de su familia, más que de los militares argentinos. Yo creo que sí, indudablemente. Nada de militar en ella. ¿Y qué? Sin embargo, el sentimiento de la patria, sí. Ella padeció un mes de cárcel durante la época, bueno, de aquel de cuyo nombre no quiero acordarme. Del innombrable. Sí, y fuimos a verla. Ella estaba en la cárcel, unas amigas de ella, sí, en la calle Riobamba, y ella nos dijo, qué suerte que yo ahora, por el solo hecho de estar presa, estoy haciendo algo por la patria, como lo hicieron mis mayores. Ella estaba muy contenta de que el destino le hubiera dado esa ocasión. ¿Cómo ha sido la inteligencia de los hermanos después de que dejaron la convivencia? Sí, ha sido perfecta. ¿La comunicación ha sido buena? Sí, ha sido perfecta. Es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las en cambio, cosas... el amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diríamos, 3 o 4 veces al año, y a otros ya no los veo porque ya se han muerto, ya. Por ejemplo, te veo y Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos. Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo. Bueno, cuando colaborábamos juntos. Claro. Peirú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó de decirme que se había casado. Porque como hablamos de temas generales, y era muy tímido también, le parece, bueno, contar algo personal o es una impertinencia, no, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. El amor en su vida, ¿cómo se ha manifestado? ¿Generosamente, ampliamente? Yo no sé, pero se ha manifestado continuamente, hasta incesantemente. ¿Hasta satisfacerle? Sí, y luego, bueno. ¿Cuál fue su más grande deseo de adolescente, ser amado o ser famoso? No. A ver, no, desde luego ser amado. Ser amado. Ser famoso me parece que es un error. Todo eso pertenece, digamos, a lo ilusorio de la vida, la fama. Lo que decía Kipling,
El fracaso y el éxito son dos impostores. Hay que saber enfrentarse con ellos. No tienen importancia. Nadie fracasa tanto y nadie tiene tanto éxito. ¿Le gusta Kipling? Yo creo que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Y sobre todo, digamos, un gran escritor épico. Lo cual es raro en nuestra época. La épica, que fue el origen de la poesía, es algo que falta ahora. Pero podemos encontrarlo a veces en un film del Far West, por ejemplo. ¿Encontró usted la compañera que esperaba en esta vida? Y no hablo de la poesía ni de la literatura. Sí, pero ya es una pregunta íntima y prefiero no ser íntimo. No, lo digo por un poema suyo que se llama Lo perdido, en el oro de los tigres, que dice precisamente: ¿dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue, la aventurosa o la de triste horror, esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue? ¿Dónde estará el perdido antepasado persa o el noruego? ¿Dónde el azar de no quedarme ciego? ¿Dónde el ancla y el mar? ¿Dónde el olvido de ser quien soy? ¿Dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía, el iletrado y laborioso día, según lo quiere la literatura? Pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera. Caramba, yo creo que al cabo de los años sigue esperando, ¿eh? Sigue esperando. Pero ha habido otras. Ha habido otras compañeras. Sí, pero sería mejor no hablar de temas íntimos. No, estamos solos los dos. Es verdad. Con todo. Pero hay una cosa que es interesante, y es, dejando aparte el amor humano, el amor de hombre-mujer, hay sin embargo, que es tan importante, la felicidad no es solo eso, ¿no? ¿Qué es la felicidad, maestro? Bueno, yo creo que un escritor debe pensar que todo le ha sido dado para su obra. Cuando digo todo, pienso en la humillación, en las enfermedades, en el fracaso, en la pobreza que he conocido también. Es decir, que todo es como una arcilla para la obra. ¿Cuándo conoció la pobreza? Bueno, ni siquiera la pobreza, digamos, la modestia, ¿no? El ganar un modesto sueldo, el quedarme sin dinero los últimos días del mes. Que es casi, nada más que es casi peor que la pobreza. Es peor, claro, porque no tiene ningún prestigio. Claro. La pobreza todavía tiene poesía, ¿no? Sí, desde luego. Una vaga poesía. Una vaga poesía, desde luego. Por eso nadie quiere pertenecer a la clase media, que es lo mejor, porque le faltan esos dos, le falta le falta el prestigio, ¿no? Y sin embargo es la mejor clase. Yo diría que es la única. Yo diría que es tan vergonzoso que haya millonarios en un país como que haya mendigos. Además, los mendigos son la condición necesaria para los millonarios y viceversa, ¿no? Yo creo que es mejor, bueno, ya lo dijo el nono Siciliano, dice mejor que yo. ¿Cómo es? Una mediana vida yo posea, un estilo común y moderado, que no lo note nadie que lo vea. Bueno, eso es perfecto, me parece, pero nadie es eso. A usted le ha remordido, al menos a través de los versos, que es siempre en lo que yo me estoy basando, hablo de su obra, bueno, pero es que, le ha remordido un pecado, uno de sus pecados. Sí, el no haber sido feliz. El no haber sido feliz. Sí, yo creo, ahora yo creo siempre, como Rémy de Gourmont, que debemos ser felices, aunque no sea más que por este orgullo, porque es horrible que le tengan lástima a uno. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Llama usted naderías, nada menos, a estas cosas, ¿no? Bueno, que a todos es una buena palabra, sí, ya. Tengo derecho a usarla. Es una linda palabra, nadería, es la esencia de la nada, sí. Me legaron valor, no fui valiente. Es verdad. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Sí, yo sentí eso cuando murió mi madre. Yo sentí la muerte de su madre, sí. Hubiera debido ser más feliz. Hubiera debido, en todo caso, fingir ser feliz. O simular ser feliz. Por la felicidad de ella. Fue lo que más me dolió cuando murió mi madre. Su madre se preocupaba mucho por su felicidad personal. Sí, por eso mismo yo pensé que la había defraudado y escribí este soneto, que no puede ser bueno, a los 4 días de la muerte de ella. Lo compuse sin proponérmelo. El soneto se escribió solo, de modo que no será del todo malo. ¿Cree mucha gente le gusta, sí. ¿Cree usted que ella se apenaba mucho? Sí. Por sus cosas, sí. Ella se apenaba demasiado, yo creo. Más que usted por las de ella. Sí, desde luego. Casi siempre las madres más que los hijos, ¿no? En eso todos los hijos tienen siempre el remordimiento de que no han sido... Pero yo creo que cada vez que muere alguien, uno inevitablemente piensa, no hubiera costado nada ser más bueno. Sin embargo, uno no lo ha sido. Uno ha insistido en tener razón, lo cual es una mezquindad. En discutir, uno debe tratar de no tener razón en las discusiones. Es una descortesía.
y una crueldad además, tenés razón. Mucha gente se preocupa, se pregunta, discute así en petit comité, y esta es una cosa que yo creo que usted se imagina. ¿Cómo se las arregla usted para escribir, para trabajar? Es que no puede hacer otra cosa. Pero ¿cómo con sus problemas, con la ceguera, con todo esto? Es cierto. Tiene usted que batir, tiene usted dificultades múltiples que vencer para llevar a cabo su obra, ¿no? Bueno, si el hecho es que yo me he acostumbrado a la soledad, y yo sé que debo poblarla de fantasmas, de cuentos, de fábulas, de poemas. Y luego cuando viene alguien a casa, yo le dicto algo. ¿Los conserva usted en la cabeza? ¿Usted? Sí, borradores mentales. Borradores mentales. Sí, simplemente. Pero estoy obligado a ello. Yo he debido aprender a escribir a máquina, bueno, la escritura braille, no hice nada de eso. Actualmente estoy rodeado de libros que no puedo leer, pero cuya presencia siento. Pero alguien le lee. Cada vez que viene una persona a casa, le digo, a ver, vaya al estante Kipling, busque cualquier libro. Sí. Y me lee algo. Yo le pido eso a la gente, o si no, que me relean poemas. Y una señora alemana, Anneliese von der Lippen, cuando vine a casa, bueno, leemos a Schopenhauer, leemos a Kipling, leemos a Conrad, leemos poesías de los poetas expresionistas alemanes, o de los clásicos alemanes también. Y yo le digo que si yo leo lentamente, yo puedo gozar de la lengua alemana que yo quiero tanto y que yo me enseñé el año 1916. Y luego a partir de 55 yo me enseñé con un grupo de amigos, entre ellos María Kodama, empezamos a estudiar el anglosajón, el inglés antiguo. Y ahora estoy estudiando el islandés, no sé si llegaré a algún resultado, que es la lengua madre, bueno, del sueco, del noruego, del danés y parcialmente del inglés también. La antigua lengua que ha conservado la mitología, bueno, del crepúsculo de los dioses, de Odín, de Thor, todo eso. Lo que quiere decir que sigue usted conservando su fabulosa memoria de siempre. Sí, y felizmente para mí es la memoria de los textos que he leído, de los versos que me gustan, no de las fechas de mi vida o de mis enfermedades, no de las muchas operaciones que he padecido y que han sido olvidadas, yo creo. ¿Tiene usted más memoria para las obras ajenas que para las propias? Desde luego, porque prefiero las obras ajenas, las he leído muchas veces. Lo que he escrito, bueno, lo he escrito una vez, he tratado de corregirlo y luego lo he dejado atrás. Alfonso Reyes me dijo, publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores, para librarnos de un texto. Y así es. Cuando yo publico un libro yo me olvido de él, no me importa bueno, su éxito o su fracaso, la venta desde luego me importa menos. A veces ha dado usted algunas conferencias en Buenos Aires que yo recuerde sobre la ceguera. Sí. Le ha dedicado también algunos poemas. Sí, en los cuales explico que no es tan terrible. ¿Y usted sobre todo dice, en el caso mío, que se ha tratado de un lento crepúsculo. Yo perdí mi vista de lector el año que me hicieron director de la Biblioteca Nacional, el año 1955. Y entonces hasta entonces usted leía. Sí, ya cuando fui director de la biblioteca podía apenas descifrar los lomos y las carátulas. Y yo después ni eso. Luego mis amigos se quedaron sin cara, los libros se quedaron sin letras, y yo comprobé, como dije en un poema, que no hay nadie en el espejo. No hay nadie en el espejo. Sí, ¿qué es lo que me pasa ahora? No hay nadie en el espejo. Estoy ante un espejo y no sé qué horrible anciano me está mirando del otro lado, ¿no? ¿Y cree usted que sin la ceguera, naturalmente, usted podría... ¿Cree usted que la ceguera, que naturalmente ya sabemos que es una limitación, es una amputación? Desde luego, es una forma de soledad. Es una forma de soledad. Sí. ¿Usted cree que la ceguera le ha ayudado, aunque esto parezca un contradictorio y paradójico, a hacer una obra tan importante como la que ha hecho, y que si en cambio se hubiera disfrutado de visión, probablemente hubiera trabajado menos y menos intensamente? Yo no sé si usted tiene razón, pero es conveniente que yo crea de ese modo. Me conviene ese dictamen suyo, no importa que sea verdadero o falso. En este momento lo acepto y lo agradezco. La verdad es que yo le debo mucho a mi ceguera, según lo que usted acaba de decir. No, yo no. Soy deudor de mi ceguera. Soy un deudor de la tiniebla, ni siquiera la tiniebla. ¿Usted daba toda su obra, usted daría toda su obra por haber conservado la visión? No. ¿Daría su obra desde el 55 hasta hoy? No. Tampoco. El pobre Milton quería consolarse de su ceguera pensando,
Al fin de todo, ¿qué importa no ver las superficies coloreadas de las cosas? Pero sabía que era mentira, ¿no? Pero él dijo eso para darse valor, sin duda, ¿no? Porque no solo vemos las superficies, bueno, hay otras cosas, claro. Uno puede caminar, por ejemplo, uno puede caminar por las calles, yo no puedo. Un ciego no puede cruzar la calle. ¿Cómo vivió usted la ceguera de su padre? Él fue tan valiente que no nos dejó sospechar en ningún momento que le molestara ser ciego. Lo supimos indirectamente, y él no se quejó nunca. Era un hombre muy valiente. Y dolor civil también, que quizás sea más raro que el dolor físico, que él poseía también. No, pero usted también, usted lo... No, yo no, pregúntele a mi dentista. Soy muy cobarde. Hablemos un poco de la poesía. En el prólogo a su obra poética... No recuerdo lo que dije. Habla usted de Berkeley. Exactamente. De que el sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar y no en la fruta misma. Y después aplico eso a la lectura, poesía, ¿no? eso. Claro, porque si no, un texto, mientras no es leído, no existe. Y dice usted es una serie de símbolos en un papel, qué importante para la usted. poesía está en la relación lector-poema, en el comercio del poema. Yo creo que sí. Yo diría que el poema renace cada vez que lo leen. Porque si no, ¿qué es? Una serie de símbolos, de grabatos. Y luego en otro prólogo, que en los prólogos es donde está usted más confidencial. Es cierto. En otro prólogo Qué que curioso, estoy más confidencial que en los versos. Más confidencial que en los versos. Claro. Bueno, porque los versos... Lo cual quiere decir que debo dedicarme a escribir prólogos. Sí, ya hay algún libro por ahí, no sé dónde. Que se llama Prólogos, ¿verdad? Claro. Se llama Prólogos. ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. Hay tantos. Sí. Y luego con un prólogo de prólogos. Hay que ver lo que ha escrito usted, y eso que aquí no está más que una parte de sus libros. No, porque un sobrino mío recogió los prólogos y me dijo, has prologado muchos libros absurdos. Se llama Prólogos con un prólogo de prólogos. Exactamente. Torres Agüero, editor, Buenos Aires. Bueno, eso lo editó mi sobrino, Miguel de Torre, hijo de Guillermo de Torre y de mi hermano Honore. Sí. He visto con placer que sus obras completas van reeditándose constantemente. ¿Por cuántas ediciones van ya? Y hay unos tomos. ¿En España se han publicado? Yo creo que 11. Unas obras completas de Ultramar, me parece que son. Sí, sí. Luego están las obras prosa completa de Bruguera. Sí. Y la obra poética de Alianza 3MC. Desde luego, sí. Bueno. Y eso quiere decir que la gente no solamente busca un libro suyo, que busca todo Borges en lo posible, ¿no? Sí, o se tratará de un libro encuadernado que sirve para regalos. En cuanto a ese prólogo de que le hablaba, es el prólogo de La Rosa Profunda. Sí. Habla usted de la inspiración poética. Yo no sé lo que digo. Y dice que en lo que a usted le concierne que el proceso es más o menos invariable, que empieza usted por divisar una forma, así como una isla, una suerte de isla remota. Sí. Yo estaba pensando en Stevenson, claro. Eso. Sí. Estamos en la infancia, ¿no? Sí. Que poco a poco va adquiriendo caracteres de relato o de poema. Sí. Es decir, que yo no sé al principio si eso que entreveo será prosa o será verso. Eso viene después. Y ve usted más o menos el arranque y el final, pero no distingue todo lo que hay dentro. No, pero el interín no. Eso es. Y que luego, si los astros o el azar son propicios, todo lo demás le es revelado gradualmente. Sí. ¿Esa es para usted la inspiración? Sí, creo que sí. Creo que estoy de acuerdo con lo que escribí. Parece que no he pensado mucho sobre el tema desde entonces, ya que estoy de acuerdo. ¿Y alguna vez... Debería estar en desacuerdo y decir que no, que es algo nuevo. ¿Alguna vez esa isla se revela como un espejismo o no? Muchas veces. O todas, o no, muchas veces. Siempre la isla está ahí y el poema surge y el relato también. No está. No, sin duda no sé. Hay signos equivocados también. Habrá 100 temas que yo entrevisto y que no han sido dado ver del todo. Sin duda. El barroco es otra de las cosas sobre las que habla usted a veces en sus prólogos. Bueno, porque yo empecé, como todos los escritores de mi generación, siendo barroco. Cuando yo era joven, yo quería ser Sir Thomas Browne, o Quevedo, o Lugones, es decir, escritores barrocos. Y ahora creo que lo único que puedo hacer es lo sencillo, y prefiero el estilo llano al estilo barroco, que peca de vanidoso también, tiene un efecto moral lo barroco. Parecer vanidoso, o ser vanidoso, esencialmente. A usted el barroco le parece desmesurado, ¿no? Es como una especie de... Sí, creo que es una forma de vanidad también. De dilapidación de los medios, ¿no? Sí, yo creo que por ejemplo, si uno intercala un adjetivo asombroso, es un acto de vanidad, y entonces debe ser castigado. Mejor es, lo que le he dicho, un estilo común y moderado, que no lo note nadie que lo vea. Bueno, no en un sevillano. Bueno, usted habla
en cuanto al estilo se refiere, de algo que esté lejos por completo de lo barroco, pero Sí. que no sea tampoco la simplicidad. No, es que yo no sé si es posible que algo sea sencillo en este mundo tan complejo, tan enigmático. Nada es posible dentro de este mundo en la sencillez pura, ¿no? La sencillez pura no, pero yo creo que lo que importa es que algo sea, digamos, íntimamente complejo y, bueno, y aparentemente, ilusoriamente simple. Me parece recordar que las palabras que usted usaba era una modesta complejidad, ¿no? Bueno, ojalá hubiera usado esa frase. En todo caso, habla usted me regala usted. de la estética del estilo, ha dicho en el prólogo Elogio de la Sombra, no soy poseedor de una estética, el tiempo me ha enseñado algunas astucias. Sí, es verdad. Eludir los sinónimos, que tiene la desventaja de sugerir diferencias imaginarias. Sí, yo creo que si uno dice rojo, no debe decir colorado después, y después bermejo, y después punzó, y después encarnado. Uno dice colorado, hay que seguir diciendo colorado, o bermejo, lo que fuera. Eludir hispanismos, argentinismos, Claro. arcaísmos y neologismos. Claro, es decir, digamos, eludir lo regional, que puede ser regional, bueno, sudamericano, peninsular o lo que fuera. Mejor es usar palabras generales, Exacto. ya que tenemos esa ventaja de un vasto idioma. Preferir las palabras habituales a las palabras asombrosas, Sí, estoy plenamente de acuerdo. que es una tendencia de los jóvenes sobre todo, ¿no? Desde luego, sí. Claro, porque los jóvenes son tímidos y piensan que si dicen lo que quieren, la gente se va a dar cuenta de que es una bobería. Entonces buscan ser arcaicos o modernos o contemporáneos. Bueno, ya somos modernos, ¿no? ¿Por qué buscarlo? Sí. Intercalar en un relato rasgos circunstanciales exigidos ahora por el lector. Sí. Yo generalmente le pedí a mi madre esos rasgos, porque yo no lo sabía. Yo le preguntaba, bueno, escribo sobre un conventillo, una casa de inquilinato. Sí. ¿Qué flores puede haber? Mi madre me decía, en un conventillo puede haber tal flor o tal otra. Entonces yo buscaba la palabra más conveniente. Pero yo no sé qué flores hay en los conventillos, porque yo no sé botánica y no soy observador tampoco. Sí. Y a lo mejor no ha estado en un conventillo siquiera, ¿o sí? No, sí, muchísimos. Sí, se asomó a ellos, muchos, sí. sí. Es muy comunes en Buenos Aires, sobre todo en el centro. Eso es lo que aquí llamábamos antes casas de vecindad, ¿no? Sí. Eran muy comunes en Buenos Aires. Yo recuerdo Tenían un conventillo de negros. patio interior, ¿no? Un patio interior con una pileta y a veces con un puente para pasar de un piso a otro. Creo que un conventillo de negro cerca de la Recoleta, que es un conventillo de gitanos, ¿sabrá? Sí, Vicente López y Uriburu. Simular pequeñas incertidumbres, ya que si la realidad es precisa, la memoria no lo es. Sí, yo creo que eso le da fuerza a algo, ¿no? El hecho de no recordar muy bien algo quiere decir que algo ha existido y que ha sido recordado y olvidado. Es una pequeña astucia. Y algo que aprendió usted en Kipling y en las sagas de Islandia, narrar los hechos como si no los entendiera del todo. Sí, yo creo que eso importa mucho. Y aquí recuerdo, bueno, es el ejemplo más evidente, cuando Cervantes tiene que contar la muerte de Alonso Quijano, y dice el cual, entre lágrimas y plegares de quienes los rodeaban, dio el espíritu. Quiero decir que se murió. Se ve que él está conmovido y que no es cierto con las palabras, ¿no? Dio el espíritu, quiero decir que se murió. Él está muy conmovido al despedirse de su amigo y de nuestro amigo Alonso Quijano. Pero yo creo que él no se dio cuenta de eso. Él lo escribió porque estaba conmovido. Yo no creo que eso fue un recurso retórico, bueno, digamos, voluntario de Cervantes. Le salió bien porque estaba conmovido precisamente. Dio el espíritu, quiero decir que se murió. Todos estos mandamientos de su estética usted los resume en dos, que son que las normas anteriores no son obligatorias. Desde luego, claro. Y que el tiempo se encargará de abolirlas. Sí, porque la literatura está cambiando continuamente. De igual modo, bueno, el idioma está cambiando continuamente y la connotación emocional de las palabras cambia también. Una palabra patética puede dejar de serlo, puede ser ridícula. Se desvalorizan las palabras, cambian de significado también. Sí, yo creo que eso ocurre con todos los escritores. Bueno, no ocurre con escritores muy lejanos porque o escritores cuya lengua Nos es ajena porque no sabemos claro, cómo ha evolucionado claro. en su medio. Por ejemplo, bueno, yo nunca siento que Dante se equivoca, posiblemente porque no sepa italiano. Claro. Posiblemente, si yo supiera italiano, me daría cuenta de que tal palabra está mal, que tal palabra tiene tal otro sentido. Como yo y conocible el italiano, a través de Dante no lo sé.
Finalmente, y para terminar con lo de las estéticas y con lo del estilo, usted ha escrito también que descree de las estéticas. Sí, y encontré un verso admirable de Ángelus Silesius, no sé si lo cito allí, el místico alemán del siglo XVII, Sí, que dice, Die Rose ist ohne Warum, la rosa es sin por qué, con lo cual se niega la estética. Y recuerdo también, no sé, una polémica, una conversación en un cenáculo de París en que estaba el pintor americano Whistler. Se hablaba sobre, bueno, las influencias, obras sobre el artista, las escuelas, las épocas, y Whistler dijo, art happens, el arte sucede, que viene a ser lo mismo, ¿no? O sucede o no sucede, los análisis son inútiles. Art happens, que es lo mismo que la rosa sin por qué. ¿Aquellas luchas que hubo en otro tiempo entre Borges y el otro cesaron ya o se llevan ustedes mejor? Sí, pero a Borges sigue asombrándolo el éxito de Borges. Borges sigue asombrado el hecho, bueno, de estar en España, de que le hayan perdonado sus muchos libros, bueno, de encontrarme rodeado por tantos amigos. Sigue asombrándome eso y sigo agradeciéndolo, desde luego. Pero ese Borges... No, yo creo que aquella página se refería al individuo y al hombre público, ¿no? Ajá. Claro, no, por ejemplo, bueno, como el caso de Stevenson, que era una diferencia ética entre un hombre parcialmente bueno, parcialmente malo y un hombre del todo malo. En mi caso no, la diferencia entre, bueno, Entre el Borges... entre ser público y ser un señor. Entre el Borges de la gente y el Jorge Luis Borges yo creo que sí. de sus soledades. Viene a ser eso, sí. Soledades, qué linda palabra. Bonita Y palabra. ese plural en castellano, sí. Cosa que no existe en otros idiomas, yo creo. O si existe, existe un modo forzado. De mis soledades voy... A mis soledades vengo. A mis soledades voy, de mis soledades vengo. Sí. ¿Querría usted decirme alguna cosa sobre estos nombres que le voy a citar? Por ejemplo, ¿qué le sugiere a usted Leopoldo Lugones? Ante todo me sugiere versos que me agrada repetir. Ligero sueño de los crepúsculos suave, como la negra madurez del higo, sueño lunar que se goza consigo mismo, como en su propia ala duerme el ave. Esa lenta, esa amorosa música de Lugones, el jardín con sus íntimos retiros, dará tu alado en sueño, fácil jaula, fácil jaula. Bueno, esos versos inevitables que me llegan. Evaristo, Lugones, sí. Evaristo Garriego. Evaristo Garriego era un modesto poeta vecino nuestro que descubrió las posibilidades literarias del arrabal, de los arrabales de Buenos Aires. Tengo un recuerdo personal de él y además yo le debo a Evaristo Garriego todo lo que yo he escrito sobre cuchilleros, sobre matones, sobre aquel arrabal de Palermo que compartimos, y luego de haber conocido a un viejo asesino muy simpático llamado don Nicolás Paredes, que debía, bueno, de varias muertes, un viejo cuchillero que ya cumplió los 70 años, no dejaba su casa sin el puñal, sin el cuchillo en la silla. Y que le gustaba desafiar a la gente, no por ser malo, sino por ejercer ese antiguo arte del desafío, de la posibilidad de un duelo a cuchillo. Le ha llamado usted arte. ¿Cómo? Le ha llamado usted arte. Sí. El arte del cuchillero. Sí, es verdad, sí. Un arte historia. Sí. El cuchillero, el compadrito. El cuchillero, sí. El orillero. Sí, bueno, son variaciones del mismo personaje. Sí. La palabra cuchillero no creo que se use en España, ¿no? En España se usa Ha sido ahora... reemplazada por pistolero, naturalmente, las armas de y fuego. navajero. Bueno, entonces está Se bien. sigue usando navajero. Bueno, este navajero es lindo. Sí, porque claro, los cuchilleros no usaban navaja, usaban un puñal y cuando eran valientes tenía que ser corto el puñal, como una prueba de la destreza y de la seguridad. Ahora, todo eso en Buenos Aires ha pasado a ser historia o todavía quedan cuchilleros. Pues sí, en Buenos Aires no creo porque, bueno, desgraciadamente las armas de fuego se usan, pero sí, durante mucho tiempo quedaron y posiblemente, yo creo que en Córdoba quedan, seguramente en la República Oriental quedan, en el interior. En Buenos Aires creo que ya no, que todo eso pertenece a un pasado más o menos legendario y apócrifo. En el curso de esta conversación tuvo usted un recuerdo para Unamuno. Sí, yo tenía una carta muy linda de Unamuno, porque yo lo cité Unamuno entre mis escritores preferidos en un artículo de la prensa. Él escribió una larga carta
nos carteamos y yo he perdido las cartas de él, disculpablemente. ¿Qué le gustaba de Unamuno? ¿Qué le interesaba a usted de Unamuno? ¿La poesía, la prosa? No, la poesía no tanto. No Yo tanto. creo que el hecho de sentir lo psicológico de un modo emocional, el hecho de sentir lo psicológico de un modo patético, creo que sí, eso es lo que me interesaba más. El hecho de que el pensamiento fuera una pasión para él y no un juego abstracto. Grusac, Grusac, bueno, fue uno de mis maestros, y Alfonso Reyes me dijo que Grusac le había enseñado cómo debe escribirse el castellano. Alfonso Reyes lo escribía bien también, ¿eh? Alfonso Reyes lo escrito mejor que nadie, Mejor que Grusac, desde luego, mejor que su maestro, pero el deber de los discípulos es eso, dejar atrás a los maestros. ¿Cómo le ha dado Si no, usted? ¿para qué servirían? Como ha sido usted galardonado con la gloria que representa el premio Miguel de Cervantes, hablemos de don Miguel. ¿Usted es cervantino Yo no sé si o eso es más... quevedesco? ¿O es usted más quevedesco que cervantino? Yo creo que desgraciadamente soy más quevedesco que cervantino, pero sería mejor ser cervantino que ser quevedesco. Aunque fuera- Eso corresponde al estilo barroco también. También. Pero yo creo que hay algo que nadie está de acuerdo conmigo. Yo creo que la segunda parte del Quijote es infinita. Para usted es muy superior a la primera, Sí, muy superior a la primera, sí. Todos esos juegos mágicos se dan de un modo parcial en la primera parte y de un modo pleno en la segunda parte, donde ya los personajes conocen el libro, donde Don Quijote sabe que está loco. Es mucho más compleja la segunda parte, porque en la segunda parte ya todos los personajes están siguiendo el juego de Alonso Quijano. Los duques, por ejemplo, creen burlarse de él y están entrando en ese mundo mágico. El bachiller Sansón Carrasco se disfraza de caballero de la Blanca Luna para matarlo. Todos siguen ese juego. Luego al final, inesperadamente, Alonso Quijano, que ha convertido a todos los demás personajes, dice que no, que todo ese juego es absurdo. Y es muy patético, es muy lindo. Usted trató en Buenos Aires, y he visto algunas fotos junto a él, de su persona, me parece que en la fundación de la revista Sur, por ejemplo, a Ramón Gómez de la Serna. ¿Le ha leído? Sí, lo he leído muchísimo. Mucho. Y voy a decir algo herético. Creo que la greguería fue la perdición de Gómez de la Serna. Fue su perdición. Es una lástima que él perdiera su vida en esas burbujas. Pero Pero- hubiera podido hacer mucho más. Y tenía un sentimiento trágico de la vida. Pero aparte de las greguerías, ¿lo ha leído? Sí, yo leo casi todo lo de él. Pero yo creo que uno de los mejores libros es el libro sobre la muerte. No recuerdo cómo se llama en este momento. Y luego el prólogo, aquel admirable prólogo a esa antología de Silverio Lanza. De Silverio Lanza. Es lo mejor que escrito Gómez de la Serna. Era un hombre de genio, eso no hay ninguna duda de ello. Y es un lástima que se perdiera en esas, bueno, en esas burbujas tan efímeras, ¿no? Vamos la a- alegría. Vamos a citar algunos nombres de compatriotas suyos que están hoy también en la espuma Pero que no sé si los de la conozco. popularidad. Por ejemplo, a Cortázar, ¿sí le conoce usted? No, yo de Cortázar he leído un cuento que yo publiqué en la revista Los Anales de Buenos Aires, que ilustró mi hermana. Uno de sus primeros cuentos. El primer cuento, El primero. publicado en la República Argentina, La Casa Tomada. Ah, Y sí. después de eso, bueno, yo me quedé ciego, no sé cómo disculparme de no haber seguido su obra. Nos encontramos en París, cambiamos algunas frías y corteses palabras, y yo no lo he visto desde entonces. Ernesto Sábato. En estos sábados, sí, pero yo recuerdo uno de los primeros libros de él, Uno y el Universo. Yo no he leído las novelas, yo no soy lector de novelas. Las novelas que siguieron después no las conozco. Nos vemos a veces y somos, bueno, no sé. Mujica amigos. Laínez. Mujica Laínez es un gran escritor, desde luego. Y eso, que cuando hablamos de Buenos Aires, yo siento que hablamos de dos ciudades distintas y dos mundos distintos. Para él es otra ciudad. A Mujica Laínez le interesa la sociedad, le interesa el lujo también. Le interesan muchas cosas que no me interesan a mí. Usted se ha reencontrado al cabo de muchos años con Gerardo Diego, que Claro, también ha recibido el premio. nos conocimos en 1920 en la tertulia de Rafael Cancinos Asens. Y ahí discutíamos, yo era partidario de Quevedo contra Góngora, él de Góngora contra Quevedo, y ahora ambas grandes sombras nos ayudan, nos protegen. Neruda. Bueno, yo descreo del, digamos, socialismo al comunismo, pero indudablemente el comunismo fue muy útil para Neruda, porque Neruda empezó siendo un mediocre poeta sentimental y fue un gran poeta público, uno de los grandes hijos de Whitman, a quien él quería tanto. Guiraldes.
Sí, dirigimos una revista con él. ¿Juntos? Sí, la revista Proa. Los directores eran Brandán Carafa, Pablo Rojas Paz, Ricardo Viraldes y yo. La revista duró un año y nunca llegamos a 100 suscriptores ni a 2 o 3 avisadores. Y luego la revista se perdió, felizmente, porque solo dio tiempo a Viraldes para escribir la última, digamos, elegía de lo gauchesco, el Don Segundo Sombra, que es un libro esencialmente elegíaco, ya que uno tiene la convicción al leerlo de que todo sucede por última vez. Se trata del último duelo a cuchillo, del último arreo, de la última doma. Es una elegía más que una novela. ¿Ha leído usted García Márquez? Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo no conozco otros libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No, no lo conozco. En este momento, si hubiera que preguntarle cuál es el escritor más grande que ha dado antes de usted, de todos los que usted ha conocido, de todos los que usted ha leído, bueno, no sabemos los que vendrán después, ¿cuál es el más grande escritor, el que más le ha impresionado? ¿En el mundo? Sí. Y bueno, hay su favorito. Bueno, hay un joven, Virgilio, que promete mucho, ¿eh? ¿Shakespeare? Sí, pero yo creo que yo le debo menos a Shakespeare que a otros poetas ingleses. Además, están desparejos Shakespeare. ¿Y los alemanes? No, pero desde luego, Macbeth es una obra que empieza intensamente y cuya intensidad no afloja hasta el fin. Yo sé de memoria Macbeth, y los sonetos también. Pero hay otras obras de él, bueno, en las que no pudo entrar. King Lear, por ejemplo, y las comedias, que me resultan, bueno, gratas. Los alemanes, yo les debo mucho a los alemanes. Yo me enseñé alemán para leer Schopenhauer, pero una vez que poseí el alemán a través de Heine, me fueron dadas tantas otras cosas, por ejemplo, Hölderlin, por ejemplo, bueno, Lessing, por ejemplo, bueno, los poetas y expresionistas, y Detlev von der Lilienkron, muchísimo, pero sobre todo Schopenhauer. Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle. No, 4 o 5 años no, espero que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, por fin, algún día ese premio Nobel. Yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo. No, porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad. Usted se atreve a darnos aquí un breve testamento de urgencia. ¿Qué querría usted dejar dicho directamente, no a través de los versos, ni a través de los cuentos, sino a través de la televisión? Cordis, a través de la palabra viva. ¿A quién? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué mensaje? ¿Qué encargo? No, yo no tengo ningún mensaje. Les aconsejo que lean a otros autores, que se olviden de mí. Borges. Es un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Hay tantos otros muy superiores. Muchas gracias, maestro. Hemos abusado de su gentileza, de su generosidad y de su paciencia. Muchísimas ya sabe gracias. usted lo felices que nos ha hecho a todos viniendo otra vez. Y yo me siento muy feliz con ustedes, con cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestro.